Hola, soy María Urbano, su agente de bienes raíces en la Bahía de Tampa y esta es su actualización de hoy, 30 de mayo. Recuerda que tenemos una actualización lista para ti cada semana para que puedas mantenerte al día con las noticias que afectan o podrían afectar los bienes raíces. Parece que las negociaciones sobre el techo de la deuda van bien. Ahora, la fecha límite está fijada para el 5 de junio y tal parece que ya están llegando a un acuerdo y este pánico terminará pronto. Aún así, esto está teniendo todos los mercados en un alto nivel de incertidumbre y miedo. Algunos de los acuerdos a los que han llegado hasta ahora son aumentar el techo de la deuda hasta el 2025, lo que funcionaría muy bien para el presidente Biden y su reelección. Otra, poner límites de gastos durante 2 años para todos los gastos que no sean de defensa. Tercero, hacer cambios en los requisitos de trabajo para volverlos más estrictos, sobre todo para cupones de alimentos y otras ayudas. Retirar algunos fondos del IRS que se tenían ya planeados. Rescindir también del dinero de rescate del COVID-19 que no se había gastado. Y tal parece, la ley de Donald Trump sobre los impuestos sobre los ricos y las corporaciones queda intacta, al igual que la ley de reducción de la inflación y la condonación de préstamos estudiantiles. Y bueno, justo cuando pensamos que la tasa de interés se mantendría allí, parece que esta crisis del techo de la deuda está haciendo que la Fed siga considerando más subidas de interés en el futuro. Ya veremos. Hasta ahora parece que la inflación está estancada. Las tasas subieron de nuevo desde la semana pasada. Según Bankrate, el API promedio nacional de hipotecas fijas a 30 años es de 7,21 y la tasa media de hipotecas fijas a 15 años es de 6,67%. Recuerden, estos valores son promedio nacional, se encuentran mejores valores. El tira y afloje entre los desafíos de inventario en el mercado de viviendas existentes y el interés de los compradores de vivienda no ha disminuido. Según los últimos datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las viviendas en pending status se mantienen moderadamente en abril en medio de presiones persistentes sobre los consumidores. En otra noticia, el creador de OpenAI acepta que el gobierno debería imponer restricciones guiadas a la tecnología en un esfuerzo para lograr el desarrollo controlado de la misma y por el bien de la humanidad, tal y como lo decía Elon Musk en su carta de hace unos meses. El estado de Montana ha bloqueado el uso de TikTok, alegando que la aplicación permite el control comunista sobre los datos. La seguridad nacional y la seguridad de los niños y jóvenes son las más importantes. Sin embargo, el problema debe ser difícil, ya que esto puede funcionar a nivel del país, a nivel nacional, pero no estamos muy seguros de cómo funcionaría o cómo ellos podrían establecer restricciones por estado. La guerra de los microchips está cada vez más caliente. Los gobiernos están bloqueando la importación y exportación de microchips de cada lado. Y bueno, si eres residente y no sabes qué es el programa llamado Homes for Heroes y los incentivos que brinda a los compradores, o si estás interesado en financiar tu próxima inversión inmobiliaria, llámanos y participa en nuestro próximo Lenders Marathon, el próximo sábado de 9 a 1. Y si te preguntas qué hay en nuestro fondo hoy, este es WikiWatch, un lugar que los residentes, los extranjeros o los inversionistas de fuera del estado no deben perderse. Vengan a Florida y se darán cuenta de la belleza que es este lugar. Es un manantial encantador, donde puedes ver sirenas en vivo, hacer un viaje en el crucero por el río, aprender sobre la vida silvestre de la Florida y nadar en las aguas cristalinas. También puedes embarcarte en una aventura de remo o canotaje en el mismo río de Wekiwaki. Este parque es uno de los destinos familiares más legendarios y únicos de la Florida. Los dejo aquí con algunas fotos de la zona y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.